Entonces, en consecuencia, este primer análisis de sensibilidad, vamos a utilizar una herramienta que se llama tabla de datos, con lo cual vamos a poder realizar, como ya les mencioné, la sensibilidad univariada y la sensibilidad bivariada. El ejercicio 3 está orientado a lo que es otro tipo de análisis de sensibilidad, que es el análisis que está orientado a lo que es la función buscar objetivo. Y finalmente vamos a realizar un último ejercicio donde vamos a utilizar lo que es la herramienta o el tipo de análisis de sensibilidad de conjunto de hipótesis, o también llamado administrador de escenarios. Bien, entonces yo le voy a pedir que puedan abrir el archivo Excel que se les ha adjuntado, mi primer modelo financiero. Como ustedes saben, en esta parte es importante que ustedes tengan habilitada la opción de análisis de cálculo iterativo. Si ustedes tienen habilitada esa opción, vamos a poder continuar trabajando. De forma contraria, si no lo hacen, vamos a tener el problema de referencias circulares. ¿Qué significa referencias circulares? Básicamente es el problema cuando llamemos una celda A depende de B y al mismo tiempo B depende de A. ¿Okay? Bien. Entonces, para poder habilitar el cálculo iterativo, nos vamos a Archivo, nos vamos a Opciones de Excel. En Opciones nos vamos a ir a Fórmulas. Y en Fórmulas siempre debemos tener seleccionada la opción de habilitar cálculo iterativo. Repito nuevamente, esta opción nos va a permitir evitar el problema de las referencias circulares. Entonces, una vez que hemos seleccionado la opción de habilitación de cálculo iterativo, vamos a seleccionar aceptar. Y por lo tanto, ahora no tendremos el problema de referencias circulares. ¿Bien? Entonces, en clases anteriores habíamos señalado cómo estaba conformado un modelo financiero, un poco para hacer referencia a lo que ya hemos visto en clases previas. Tenemos el primer componente de un modelo financiero son las variables de entrada, también llamada también llamada supuestos o también llamadas parámetros. Aquí básicamente en las variables de entrada conforman lo que son todos los supuestos financieros para la elaboración del modelo financiero. Bien, en estas variables de entrada tenemos supuestos. Una de las variables más importantes es el crecimiento de las ventas, ¿ok? Porque a partir de este crecimiento vamos a poder
realizar una serie de proyecciones. Generalmente la principal cuenta generadora de ingresos son las ventas y por lo tanto a partir del comportamiento esperado que tengan las ventas viene la planificación financiera. De igual manera tenemos otros supuestos en los cuales hay diversos criterios para establecerlo. Uno de ellos es, por ejemplo, información financiera histórica. Bajo ese supuesto, estaríamos asumiendo de que el futuro va a ser igual al pasado, lo cual no necesariamente siempre es así. Otro elemento también para la formulación de las variables de entrada o supuestos o parámetros es el benchmark, ¿no? Que el benchmark significa el promedio de la industria, la comparación. Entonces, nuestros supuestos también pueden estar direccionados a que la empresa básicamente se comportaría como el resto de las empresas similares. Y el último elemento también de consideración en los supuestos es la consideración del entorno. Es decir, de que la empresa pues ve cómo está el ambiente externo y lógicamente la definición de los supuestos está en función del contexto externo, como también está en función de lo que se espera a futuro. Y en ese sentido también las variables de entrada se determinan como objetivo. ¿Qué es lo que la empresa desea alcanzar en el tiempo, ¿no? Recordemos de que la planificación financiera básicamente es una transición de una situación presente a una situación futuro. Desde luego, esta transición debe ser, tratar de enfocarse a una situación futura deseada y sobre todo que sea probable. Una vez que hemos determinado los parámetros o variables de entrada, el siguiente componente del modelo financiero son los procesos. ¿Y cuáles son los procesos? Básicamente, los procesos están conformados por estados financieros pro forma. Hablamos del balance general, hablamos del estado de ganancias y pérdidas y hablamos del estado o flujo de efectivo contable, ¿no? Generalmente en la proyección de estados financieros futuros o también llamados estados financieros pro forma, el horizonte de proyección es muy importante. En forma general, el horizonte recomendado de manera estándar es de 5 años. Ello no involucra de que podamos realizar planificaciones a mayor largo plazo. Por ejemplo, 7 o 10 años, eso también lo podemos vislumbrar como ejercicios financieros complementarios. ¿Cuál es el problema de realizar una planificación financiera a muy largo plazo? El problema es la incertidumbre, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos qué es lo que puede afectar en la situación económica mundial, en el país y desde luego en los sectores económicos o en el mismo sector. Puede entrar una competencia que es bastante fuerte, hablando de proyecciones muy largas, puede haber una crisis económica, esperemos de que, por ejemplo, Bolivia no se convierta en Venezuela, un ejemplo. Podemos hablar de que pudieran existir catástrofes, de que pudieran existir, por ejemplo, pandemias. Imagínense ustedes, si nosotros hace 3 o 5 años atrás hubiéramos realizado una proyección, una planificación financiera, incluyendo el 2020, no nos hubiéramos imaginado
que iba a existir el contexto actual, ¿no? Porque de hecho el contexto actual pues afecta sin duda alguna al conjunto de las empresas y por lo tanto de los sectores económicos en general, ¿no? Entonces, ese es el problema de realizar planificación financiera a muy largo plazo. Una vez que tenemos nuestros procesos, el siguiente componente es las variables de salida. ¿Y cuáles son las variables de salida? Generalmente son indicadores financieros. Habíamos dicho que los indicadores financieros pueden ser de rentabilidad, pueden ser de eficiencia administrativa, pueden ser de solvencia, pueden ser de liquidez, pueden ser de generación de valor económico, cualquier tipo de indicador financiero que ustedes deseen. Por lo tanto, un poco sintetizando lo que hemos explicado, un modelo financiero tiene esos tres componentes: las variables de entrada, los procesos y las variables de salida. Entonces, la clase de hoy lo que vamos a hacer es realizar análisis de sensibilidad sobre algunas variables de salida. Entonces, ¿qué significa análisis de sensibilidad? Significa responder a una pregunta. ¿Qué pasaría si? ¿No? Entonces, el análisis de sensibilidad, como ya lo hemos visto en clases previas, consiste en que manipulamos una o más variables de entrada y vemos cuáles son los cambios en las variables de salida. ¿Okay? Entonces, vamos a proceder con el primer tipo de análisis de sensibilidad, también llamado análisis de sensibilidad de valor, que básicamente lo que hacemos es manipular una variable y vemos que es una variable de entrada y vemos qué sucede con la variable de salida. En este caso, queremos ver qué sucede con el ROE, que es una variable de salida, si manipulamos una variable de entrada llamada crecimiento en las ventas en un intervalo dado. Que este intervalo está entre el menos 15 y el 15% en intervalos del 5% anual. ¿Ok? Entonces, queremos ver qué sucede con el ROE en el quinto año de proyección. Bien, entonces voy a volver a mi archivo Excel que les he compartido en la página de Facebook y está en nuestro blog, Mi Primer Modelo Financiero. Aquí también es importante mencionar que dentro de los modelos financieros, la clave es realizar el pronóstico o la proyección para el primer año. Entonces, una vez que tenemos el primer año de proyección, por lo tanto, podemos extender ese pronóstico a 5, 7 o 10 años hacia adelante. Muy bien, entonces, dados esos antecedentes, vamos a realizar nuestro primer ejercicio. Para ello, vamos a ver qué pasa con el crecimiento en las ventas, ¿ok? Si este crecimiento está entre el menos 15% y el 5% en intervalos del 5%. ¿Ok? Entonces,
aquí tenemos nuestra primera variable. Esta es una variable de entrada. Esta es la variable, llamemos X1, crecimiento en las ventas. ¿Ok? Cuando hacemos análisis de sensibilidad univariada, básicamente queremos ver si el crecimiento de las ventas está en este rango. Queremos ver cómo esto va a influir en una variable de salida. Entonces, aquí tenemos nuestro crecimiento en las ventas y quiero apreciar cómo va a influir en una variable de salida, llamemos Y, que esto va a ser igual al ROE del año quinto. Entonces, lo que yo debo hacer referencia, en primer lugar, es cuál es mi variación en la variable de entrada. Llamemos que esta variable de entrada es el crecimiento en las ventas. Y esto, ¿cómo impacta en el ROE del quinto año de proyección, que es el 21%? Entonces, en primer lugar, debo hacer referencia a la celda de mi variable de salida, ROE del quinto año. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Esta es la variable de salida. Quiero ver qué sucede. Y para hacer esto, debo seleccionar todo el cuadrante. Debo seleccionar todo el cuadrante. Y debo irme a la función de datos, en datos, análisis de hipótesis. Pero primero debo verificar de que tenga esta opción de análisis de datos, análisis de hipótesis. Para verificar que tengamos estas opciones, yo debo irme primero a archivo. En archivo me voy a opciones. En opciones me voy a complementos. Mientras esperamos, vamos tomando nuestra manzanilla. En complementos, nos vamos a ir a complementos ir. Un poco para hacer énfasis en lo que es el análisis de sensibilidad, yo les había mencionado de que el análisis de sensibilidad básicamente se orienta a responder a una pregunta. El qué pasaría si, ¿no? Y básicamente dentro de lo que son los modelos financieros, tenemos dos tipos. Uno lo que son los modelos de simulación y otros los que son los modelos de
de optimización. En nuestro caso, en particular, en la materia de modelación financiera, estamos viendo modelos financieros de simulación. ¿Okay? Por lo tanto, no es nuestro objetivo ir a la optimización, sino a la simulación. Y la simulación significa analizar variabilidad en X y luego ver cómo esta variabilidad en X impacta sobre Y. Bien, una vez que yo me vaya a complementos, tendremos que verificar de que esté habilitada la opción herramientas para análisis. ¿Ok? Si la opción está habilitada, por lo tanto, podremos realizar el respectivo análisis de sensibilidad. ¿Ok? Entonces, como lo tengo habilitado, herramienta para análisis, damos a aceptar y por lo tanto ya podemos utilizar el análisis de hipótesis, que básicamente las tres herramientas que vamos a utilizar para realizar análisis de sensibilidad están acá. La primera, estamos con una análisis de sensibilidad llamada de valor, la cual vamos a utilizar la función tabla de datos. ¿Ok? Entonces, aquí me pide celda de fila y celda de entrada. En este caso, lo que deberemos verificar es que quiero que aparezcan los resultados en la columna, por lo tanto, debo vincular la celda de entrada de columna a lo que es la variable crecimiento de ventas, que en este caso es un supuesto. Y eso, ¿dónde lo voy a poder verificar? Lo voy a poder verificar en mis variables de entrada, donde dice tasa de crecimiento en las ventas, y voy a seleccionar el clic derecho. En tal sentido, para ver cuáles son las respuestas o el resultado del análisis de sensibilidad, de manera conjunta debo presionar Control Shift Enter. ¿Ok? Control Shift Enter. Bien. Entonces, aquí tengo las respuestas simuladas. ¿Qué significa esto? Esto me da como resultado, cuál sería el ROE, qué sucede, por ejemplo, cuál sería el ROE antes determinadas tasas de crecimiento en las ventas. ¿Cuál es el escenario base? El escenario base, aquí vamos a llamar X sub 0. El escenario base es del 6%, ¿no? Entonces, si la tasa de crecimiento en las ventas es del 6%, por lo tanto, el ROE va a ser del 21%. ¿Qué va a suceder en este caso? Si la tasa de crecimiento es del menos 15%, significa que vamos a tener un ROE del 9%. Si es del menos 10%, eso involucrará de que tendremos un ROE del 11% y así sucesivamente, mientras la tasa de crecimiento en las ventas sea más alto, por lo tanto el ROE va a ser mayor. ¿Ok? Y aquí podemos comparar un análisis de sensibilidad absoluta. ¿Cómo se define un análisis de sensibilidad absoluta?
básicamente lo que nos hace es medir el cambio que existe en Y, el cambio que existe en Y, dado un cambio que existe en X. Vamos a cambiar el formato. Esto vamos a poner sensibilidad. Sensibilidad absoluta. Bien, para los compañeros de la clase de modelación financiera, les recuerdo que el día de hoy tienen que enviarme a mi correo electrónico la tarea que hemos asignado, que era la construcción de un modelo financiero. ¿Okay? Solamente como efecto de recordatorio. Entonces, tenemos una sensibilidad absoluta, que es el cambio unitario en Y, dado un cambio unitario en X. ¿Okay? Y luego tenemos otro que se llama sensibilidad relativa. ¿Y cuál es la sensibilidad relativa? Básicamente es el cambio porcentual en Y dado un cambio porcentual en X. Esto también es lo que se conoce como elasticidad. ¿Okay? Entonces, en resumen, estos son dos indicadores de sensibilidad. Tenemos dos indicadores de sensibilidad. Uno, que es la sensibilidad absoluta, y otro, que es la sensibilidad relativa. En este caso, ¿cuál es el cambio en X? Aquí debemos tener un valor inicial de X y un valor inicial de Y. En este caso, el valor inicial de X equivale al supuesto, que es el escenario base. Entonces, esta es la variable, esta es la variable de entrada en el escenario base. Y por otra parte, también tenemos la variable de salida en el escenario base. La variable de salida en el escenario base. Si yo quiero ponerle una fórmula a este 6%, básicamente debo irme a fórmulas, asignar nombre y se va a llamar X sub 0. Si quiero añadirle un nombre a la variable de salida en el escenario base, me voy a fórmulas y le asigno un nombre, ¿no? Muy bien. Entonces, por lo tanto,
Esto lo voy a borrar. Acá, ¿a qué es igual la sensibilidad absoluta? La sensibilidad absoluta va a ser igual a la variación de y, en este caso 0.009, dividido entre y sub 0, dividido entre la variación entre x, que en este caso es menos 15%, menos x sub 0. Entonces tenemos la sensibilidad absoluta y por otra parte también podemos calcular la sensibilidad relativa. ¿Qué significa la sensibilidad relativa? En otras palabras, corresponde a la elasticidad. ¿Y cómo calculamos una elasticidad? Es la variación porcentual de y dividido entre y sub 0 y la variación porcentual de x dividido entre x sub 0. Bien. Entonces, este es un coeficiente de elasticidad. Recordemos cómo se mide la elasticidad. La elasticidad puede ser de tres tipos, ¿no? Cuando la elasticidad es mayor que 1, eso significa sensibilidad elástica. Sensibilidad elástica, ¿no? Cuando la elasticidad es menor que 1, esto significa sensibilidad inelástica. Y finalmente, cuando la elasticidad es igual a 1, significa sensibilidad unitaria. Bien. Estos son los tres tipos de sensibilidad relativa que existen. Esto lo han visto ustedes también en su curso de microeconomía. Si ustedes se recuerdan su curso de microeconomía, veían las elasticidades. Y un poco, ¿cómo se interpreta el tema de las elasticidades? ¿Qué significa una sensibilidad, por ejemplo, unitaria?
significa de que si una variable de entrada cambia en 1%, ¿no es cierto? La variable de salida va a cambiar exactamente en el mismo valor, 1%. Por lo tanto, el cambio es en la misma proporción. Eso significa sensibilidad elástica. ¿Qué significa sensibilidad en el punto B, sensibilidad elástica? Significa de que si mi variable de entrada, la X, cambia en 1%, ¿no es cierto? La variable de salida, llamemos Y, va a cambiar en más de 1%. Puede ser de forma positiva, como también puede ser de forma negativa, pero va a ser más del 1%. Entonces, la sensibilidad elástica significa de que pequeños cambios en la variable de entrada va a provocar grandes cambios en la variable de salida. Y por otra parte, tenemos el caso de sensibilidad inelástica. ¿Qué significa sensibilidad inelástica? Básicamente que un cambio en la variable de entrada, en X, va a ocasionar un cambio porcentual en Y, pero en menor medida. ¿Ok? No es tan sensible. Por lo tanto, ¿qué podemos interpretar? Fíjense acá el coeficiente de elasticidad o el coeficiente de sensibilidad relativa o también llamada elasticidad se encontraría entre 0,17 y 0,20. Es un coeficiente. Este coeficiente es menos que 1. Por lo tanto, decimos de que la sensibilidad del ROE ante los cambios porcentuales en el ROE, ante cambios porcentuales en las ventas, tienen sensibilidad inelástica porque los diferentes coeficientes son menores a la unidad. ¿Y cómo se interpreta la sensibilidad absoluta? Esto se interpreta como una pendiente, un cambio absoluto en Y, dado un cambio absoluto en X. Mientras que lo relativo es porcentual, ¿no? Entonces, tenemos pendiente y tenemos elasticidad. Y aquí lo que apreciamos es que la relación es positiva, el signo es positivo. Esto significa de que si aumenta, por ejemplo, la tasa de crecimiento en las ventas, por lo tanto, eso también involucra de que va a aumentar la rentabilidad. Bien, entonces, de esta manera, hemos respondido a la pregunta de sensibilidad univariada. ¿Por qué univariada? Solamente hay un cambio en la variable de entrada. Pero, ¿qué sucede si ahora son dos variables de entrada las que cambian? Por lo tanto, esto se va a llamar sensibilidad bivariada. Entonces, además de asumir de que va a cambiar la tasa de crecimiento en las ventas, ahora vamos a asumir que va a cambiar de igual forma el costo variable. Entonces, por lo tanto, queremos ver qué sucede con el ROE. Esto también corresponde a la función de tabla de datos.
Entonces, acá lo que hemos hecho, aquí hemos aplicado una tabla de datos de forma que hemos calculado sensibilidad univariada. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, como les mencionaba, pero asumiendo lo que es sensibilidad bivariada. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer sensibilidad bivariada. Esto significa que son dos variables de entrada. Aquí vamos a seguir tomando en cuenta de que una variable de entrada que vamos a cambiar es el crecimiento en las ventas. Y luego vamos a asumir que hay otra variable de entrada que, que puede incrementar, puede estar entre el 30% y el 60% en intervalos del 5%. Esta otra variable se llama, vamos a llamarle x2, y esto corresponde al costo variable en términos de ventas. ¿Ok? Fíjense ustedes. La pregunta, si tenemos estos intervalos para x1 y estos intervalos probables para x2, ¿qué sucede con la variable de salida y? ¿Cuál va a ser y? En este caso, y corresponde a el ROE de proyección del último año. Entonces, dentro de mis variables de salida, corresponde al ROE, rentabilidad sobre el patrimonio del último año de proyección. Entonces, fíjense ustedes, tengo acá mi variable de salida y quiero hacer un análisis de sensibilidad en función de estos intervalos para x1 y en función de estos intervalos para x2. Bien, entonces, para poder resolver este ejercicio, lo primero que debo hacer es seleccionar todo el cuadrante. Voy a seleccionar todo el cuadrante.
Una vez que selecciono todo el cuadrante, lo que vamos a hacer es irnos en la parte de arriba, donde dice datos, análisis de hipótesis. ¿Ok? Donde dice datos, análisis de hipótesis. ¿Y cuál es la función que vamos a utilizar? La función que vamos a utilizar es tabla de datos. Bien, entonces una vez que tenemos eso, nos pide dos opciones, celda de fila y celda de entrada. En primer lugar, vamos a seleccionar como celda de entrada, en columna, vamos a seleccionar a lo que es la tasa del crecimiento en las ventas. ¿Por qué? Porque columna a columna se encuentra el crecimiento en las ventas y fila a fila se encuentra el costo variable en términos de venta. En otras palabras, estas dos variables de entrada son supuestos que están en la parte de arriba del modelo financiero. Entonces, yo me voy acá en la parte de arriba, donde dice variables de entrada y donde dice columna, voy a hacer referencia al crecimiento en las ventas y donde dice fila, voy a hacer referencia al costo variable en términos de venta. Una vez que he seleccionado de manera conjunta, voy a presionar Control Shift, aceptar. ¿Y qué es lo que tengo acá? Acá tengo el ROE simulado. Esto de acá lo podemos expresar, si ustedes quieren, en porcentaje. ¿No? Bien. Entonces, nosotros pudiéramos definir umbrales, por ejemplo, hablar de una rentabilidad baja, una rentabilidad media y una rentabilidad alta. Por ejemplo, podríamos definir, si tuviéramos, no sé, información del sector o de la misma empresa, definir una rentabilidad baja como un ROE mayor, perdón, un ROE menor que el 10%. Pudiéramos definir una rentabilidad media. Aquí vamos a poner una rentabilidad media con un ROE entre el 11 y el 20%. ¿Okay? Y pudiéramos definir una rentabilidad alta como un ROE mayor que el 20%. Aquí vamos a poner entre el 10 y el 20. Okay, bien. Entonces, por ejemplo, si hablamos de rentabilidad baja, menor que el 10%, menor, es decir, el 10% no entra. Si es menor que el 10%, ¿dónde se encontraría o bajo qué circunstancias la empresa pudiera tener un ROE bajo?
Básicamente, si la tasa de crecimiento es del menos 15% y por otra parte el costo variable en términos de las ventas está entre el 50 y el 60%. Fíjense, de igual manera, si tenemos un costo variable del 60% y tenemos una tasa de crecimiento del menos 10%, la empresa tendría una rentabilidad baja, donde la empresa tendría una rentabilidad, llamemos media o intermedia, básicamente si está entre el 10 y el 20%. Eso involucraría, por ejemplo, un costo variable entre el 30 y el 45%, inclusive podría ser más, en función de la tasa de crecimiento en las ventas. ¿Okay? Y de igual manera podríamos definir una zona de rentabilidad alta. ¿Qué significa rentabilidad alta? Básicamente significa una rentabilidad mayor al 20%. Si identificamos donde obtendríamos una rentabilidad mayor al 20%, serían las intersecciones, los intervalos entre tasas de crecimiento de las ventas, por ejemplo, mayor, que sean positivas y un costo variable bajo, o en la medida de tener mayores tasas de crecimiento en las ventas, aunque el costo variable sea más alto. Bueno, de hecho, por ejemplo, para tasas de crecimiento mayor al 10%, independientemente de cualquier costo variable que se tenga, se tendría una rentabilidad alta. Entonces, está trabajando con este tipo de tabla de datos. Podemos identificar los rangos para dos variables y clasificar la rentabilidad en baja, media o alta, ¿no? Entonces, esto también permite conocer a la gerencia financiera sobre en qué intervalos los supuestos deberían moverse para obtener determinados niveles de rentabilidad. El día de hoy lo que hemos realizado básicamente es abordar el problema de análisis de sensibilidad financiera con una herramienta que es tabla de datos y básicamente a través de ejercicios de sensibilidad univariada y a través de sensibilidad bivariada. ¿Qué sucede si hay cambios en 3 o más variables de entrada? Ya no tendríamos que utilizar la función tabla de datos o análisis de sensibilidad de valor. Tendríamos que utilizar el tipo de análisis de sensibilidad de conjunto de hipótesis o también llamado administrador de escenarios. Bien, entonces para culminar la sesión de hoy, solamente mencionar que tenemos solamente mencionar que tenemos la tarea asignada que deben remitírmela a mi correo electrónico
Y bajo el mismo práctico, el próximo martes vamos a presentar la segunda parte. El práctico tiene dos partes. Lo que ustedes me han presentado ya es la primera parte. Ahora, con esta herramienta de tabla de datos, ustedes ya pueden comenzar a trabajar la segunda parte, misma que vamos a presentar el próximo martes. En tal sentido, yo les agradezco por su tiempo y nos vamos a ver el próximo jueves. El próximo jueves que vamos a ver básicamente dos tipos de análisis de sensibilidad. Uno que se llama análisis de sensibilidad de rango y el otro que se llama análisis de sensibilidad de conjunto de hipótesis. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves a esta misma hora y por este mismo canal. Muchísimas gracias.